Tema vencedores, y es la última sesión que vamos a tener del tema de la gula. A la edad de ustedes y aún tal vez más grandes, ustedes pueden preguntarse algo que les causa mucha inquietud, y es: ¿será que sí soy hijo de Dios o no? ¿Será que si muero hoy voy al cielo con Dios o no? Y podemos luchar con ese tipo de pensamientos, y ustedes dirán: pero yo asisto acá, voy a las reuniones de jóvenes, me saludan y me llaman hermano o mi hermana. ¿Será que eso me hace un hijo de Dios? Y hoy quiero confirmarte si eres un hijo de Dios, pero también decirte, por lo que dice la Biblia, si no lo eres. Pero también te daré luz para que puedas, si no realmente te das cuenta a la luz de la Biblia que no eres un hijo de Dios, que puedas tener un conocimiento de Él y confiar en Él como único y suficiente Salvador. De manera que por los dos lados pues ganamos. Venimos con el tema de la gula, y yo personalmente me he sentido muy desafiado. Ya paso por el puesto de empanadas y yo digo: uy, una empanadita. Compro 2 empanadas, de las que antes me comía 4. Pero antes de comprarlo yo me pregunto y me cuestiono: ¿tengo hambre? ¿Acabo de almorzar? ¿O ya voy a ir a cenar? ¿Es necesario hacer esta compra, hacer esta inversión? Las empanadas ya están más caras. Ya no consiguen de 1,000 pesos, ya son de 1,200, 1,800, de 2,000. Y me cuestiona también porque pues estoy enseñando de esto, y es algo que cuando yo enseño pues también lo vivo y debo vivirlo, y es el desafío que primeramente he tenido. Entonces me pregunto, pues si estoy pleno, estoy satisfecho, o en la casa hay comida, mejor me espero y no me gasto esa empanada. Y espero que también ustedes puedan sentirse desafiados con esta serie que hemos venido teniendo. Pero también me he sentido desafiado con el uso de mi celular. No por el taller del campamento de jóvenes, sino porque también la gula va enfocada en que estoy plenamente desenfrenado a satisfacerme, a satisfacer mis deseos, a satisfacer mis placeres. Y en nuestro celular nosotros nos desbocamos allá, ya sea que juguemos, ya sea que estemos en redes sociales, ya sea que estemos haciendo así con el dedo, viendo videos de TikTok por horas, o ya sea que estemos en YouTube, ya sea que estemos en lo que sea que no la pasemos. Pero el desafío para mí es: bueno, voy a dejar de ver tanta basura y voy a ver algo que verdaderamente me edifique, algo que me informe, algo que me llene a mí como ser humano, y que me lleve también al conocimiento de Dios. Y espero que también ese sea el desafío. ¿Consumo entretenimiento? Sí. ¿Veo cosas que me agradan? Sí. ¿Escucho podcasts que me agradan? Sí. Pero también tengo un límite y digo: listo, ya no más. Y eso es en lo que nosotros necesitamos ejercitarnos, y es en el dominio propio. Pensando en todo esto, vamos a leer un par de pasajes que nos vamos a identificar y vamos a subrayar inicialmente lo que aprendemos de los creyentes, o con las referencias que hablen de los creyentes. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Yo lo tengo aquí en esta hojita. Si alguien necesita una Biblia, yo tengo una disponible para prestar a un filisteo, un circunciso que no haya traído Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Entonces, acordémonos, ¿en qué vamos a pensar? Vamos a subrayar. Si ustedes quieren subrayar en sus Biblias y tienen con qué hacerlo, van a subrayar lo que aprendemos acerca de los creyentes. Y dentro de esa lista hay una frase que es: los que son de Cristo. Los que son de Cristo va a ser una referencia ahí muy importante. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Veo que todavía no han llegado todos. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 al 24. Dice así la palabra:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Presten atención al versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vamos a hacer esta lista. Inicialmente en este pasaje de Gálatas. Gálatas nos va a decir, vamos a hacer referencias a los creyentes. ¿Por qué? O el tema es vencedores. Y vamos a darnos cuenta que en la Biblia y Dios nos da todo lo que necesitamos para vencer nuestra carne, para vencer nuestras pasiones y para vencer por ende la gula. Entonces vamos a ver algunas pautas que tenemos en este versículo. Entonces, lo primeramente que nos dice acerca de los creyentes es que uno los llama como en Gálatas. ¿Cómo los llama? Los que son de Cristo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho? Según el versículo 24 de Gálatas capítulo 5. ¿Qué han hecho? Han crucificado la carne. Voy a ponerlo aquí en mayúscula. Han crucificado la carne. Incluye ahí las pasiones y los deseos. Vamos a ver otro pasaje. Ya anoté ahí una referencia muy importante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 4. Vayan todos en sus Biblias allá y allí vamos a estar en este pasaje que es supremamente central para mí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 4. Este texto realmente parece supremamente clave para el entendimiento también de la salvación, pero de lo que somos en Cristo ahorita. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 4. ¿Quién me quiere ayudar? Gracias por esos voluntarios. Juan, ¿me ayudas leyendo el 1, Tatán el 2, Tomás el 3 y Jacob el 4? Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos. Espera, para un momentito, vamos a hacerlo más durito. ¿Listo, Juan? Más duro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos el mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipaciones y abominaciones imprudentes. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, listo, ya leímos el versículo, ahora vamos a ir al pasaje. Vamos a ir versículo a versículo y van a ir diciendo lo que aprendemos de los creyentes. ¿Listos? Versículo 1. Entonces, léanlo ahí en su mente y me van diciendo qué aprendemos acerca de los creyentes. Los creyentes están ahí incluidos como nosotros o aún dentro de algunos verbos que está implícito el sujeto. Entonces me van a ir dando la lista. Versículo 1. ¿Qué aprendemos acerca de los creyentes? Que Cristo ha padecido por ellos. Ok, Cristo padeció por ellos. ¿Qué más en el versículo 1? Que ellos también tienen que padecer por Cristo. Ok, antes de eso, no. Antes de eso, vamos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los creyentes en la carne. Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los destinatarios de la carta. Por lo tanto, incluye a los creyentes. ¿Qué tienen que hacer? Además del mismo pensamiento. Entonces, armaos
¿De qué? Del mismo pensamiento. Ya vamos a profundizar en esto. El mismo pensamiento, pues. El mismo pensamiento. Pues, quien ha padecido en la carne, ese es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Según el versículo 1. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Termina con el pecado. Terminó con el pecado. ¿Con qué propósito? Versículo 2. Para no vivir. ¿Quién no debe vivir? Los creyentes. Los creyentes. Entonces, ¿qué aplicamos de los creyentes en el versículo 2? Que no vivir el tiempo que no está en la carne. Versículo 2. No vivir en la carne el tiempo que no está. Dicen, para no vivir el tiempo que me está en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debe vivir un creyente? Según el versículo, dice, conforme a la voluntad de Dios. Acá vivir. Listos. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, y noten ahí la palabra, embriagueces, que es la referencia también a lo que tema que estamos viendo. Embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, ¿quiénes son estos? Los gentiles. ¿Qué es un gentil? Es una persona que no teme a Dios, que no conoce a Dios. A esto les parece cosa extraña que vosotros, ¿qué hacen? Entonces, ¿qué hace un creyente? ¿Qué hace? ¿Para dónde? No, que si ponemos no comer, pues. Entonces, Nicolás, ¿qué hace? Qué asco que él dice eso. Es su profesión. Pero no se trata del ejercicio físico. Dice, no comáis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué le hacen a los creyentes? Entonces son ultrajados. Miremos esta linda lista. Yo he encontrado tres claves importantes para vencer las pasiones y los deseos, pero esto teniendo en cuenta que aplica para los creyentes. Ahora, miremos inicialmente, las tres claves las tengo ahí en mayúscula. Armados, crucificado y... Ok, esas son las tres claves. Vamos a definirlas. Busque las definiciones de cada una y eso nos va a dar un poquitico más de luz. Crucificar. Dice, empalar en la cruz. Figurativamente, extinguir, subyugar la pasión o el egoísmo. Dice metafóricamente de quitarse la carne con sus pasiones y concupiscencias. Condición cumplida en el caso de ¿quiénes? Los que son de Cristo. Entonces, miren, aquí nos da una super clave. Gálatas nos dice, los que son de Cristo, los que han creído en Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne. ¿Cómo se ve eso en la vida práctica? ¿Cómo se ve eso en la vida cotidiana? Yo he crucificado mi carne. Entonces aquí es donde yo comencé preguntándoles, ¿será que sí soy hijo de Dios? ¿Será que luchamos con eso? Vamos a darnos cuenta a la luz de la Biblia, esto, ¿quiénes son de Cristo? ¿Y qué han hecho? ¿Cómo se identifican los que son de Cristo? Lo primero que nos dice Gálatas es que han crucificado. ¿Qué han crucificado? ¿Qué significa que hayan crucificado? En el tiempo de Jesús, cuando Él decía, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Y los demás decían, ¿qué será eso? No, ellos entendían qué significaba eso. Para nosotros hoy día tenemos que explicarlo un poco. ¿Qué significa crucificar? Va a morir. Está ahí, en una cruz.
está ahí totalmente inactivo y pronto va a morir. Entonces, cuando dice la Biblia, los que son de Cristo, si tú has depositado tu confianza en Cristo como único y suficiente Salvador, una de las características es que tu carne ha sido crucificada con las pasiones y deseos. Es un acto de fe que se basa en que yo veo esto en la Escritura, yo le creo a Dios de que puedo decirle no a mis deseos, puedo decirle no a mis pasiones, porque ya han sido crucificadas, ya han sido puestas allí. Así de sencillo. Entonces, examina tu vida y pregúntate, ¿tú le dices no a tus pasiones y a tus deseos? Tus pasiones y tus deseos están crucificadas en la medida en que tú le dices no, en la medida en que tú no estás solo, tengo que hacerlo porque es que quiero, y no puedo poner un alto ni poner un freno. Si no puedo frenarla, si no vivo para mi carne, vivo en mis pasiones, vivo en mis deseos, el diagnóstico que es confirmado es que no eres de Cristo. Porque el que es de Cristo ya lo ha crucificado, ya ha muerto para sus pasiones, para sus deseos. Y el diagnóstico es, bueno, si yo vivo en un desenfreno de pasiones y deseos, me complazco en el pecado, vivo solo para mi satisfacción, no conoces a Dios, no conoces al Dios de la Biblia, no le amas. Por lo tanto, no eres un hijo de Dios. Un creyente batalla con el pecado. Un creyente batalla porque entiende, Dios es santo. ¿Cómo yo le voy a fallar a Dios en esto? Y si peca, le duele en su corazón y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Esa es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. El que es de Cristo ha crucificado sus pasiones y sus deseos. Cuando nosotros conocemos a Dios con sus atributos, con sus cualidades, con su carácter, entendiendo que Él es santo, yo no quiero fallarle porque le amo. Yo no quiero fallarle porque sé que le ofendo a Él. Pero una persona que no conoce a Dios, que no teme a Dios, no batalla con el pecado. Simplemente vive para sus pasiones, sí, a sus deseos, sí, no hay problema. No tengo ningún problema. Ahora, tristemente, con lo que vimos en los campamentos, nos dimos cuenta, no por solo los chicos de acá, estoy hablando con cosas personales, pero un común denominador es que la mayoría de personas, y aún no solo los jóvenes, sino aún adultos, viven así, con un pie en el mundo diciendo y pretendiendo agradar a los hombres y con otro pie en la congregación. Acá entramos y somos felices y qué chévere es venir a la reunión de jóvenes, qué chévere es venir a la congregación y vivimos unas vidas dobles, con un pie en el mundo, un pie en la congregación. Pero chicos, ustedes pueden salir de aquí pueden ser genial, compartir, jugar, tener un buen tiempo de comunión, pero pueden salir y ya con sus labios, con lo que dicen, ya están proclamando, verdaderamente no conozco a Dios, porque con mis palabras estoy ofendiendo, con mis palabras estoy hiriendo a otras personas. Y nuestra vida está enfocada en las pasiones y en los deseos. Un creyente no significa que nunca más peque, pero un creyente no está enfocado en esto, sino que estas dos cosas las ha llevado a la cruz, a que mueran estas dos cosas. No pretendamos vivir una vida con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en las cosas de Dios. Eso no funciona así. Si tú eres un hijo de Dios, tu carne está allí, muriendo. Pero ¿cómo se ve una vida transformada por el Evangelio? ¿Cómo se ve una vida transformada porque soy un hijo de Dios? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esas cualidades son las que evidencian, porque Jesús dice, es el fruto del Espíritu. Es algo que Dios produce naturalmente en los que son de Cristo. Entonces, un incrédulo, ¿cómo se ve?
En un desenfreno por cumplir sus pasiones, por cumplir sus deseos. Un creyente, ¿cómo se ve? ¿En qué manifiesta amor? ¿En qué manifiesta gozo? ¿En qué manifiesta paciencia? ¿En qué la bondad brota naturalmente de él porque es un fruto? ¿Manifiestas tú estas cualidades? Si no las manifiestas, ¿por qué? No eres de Cristo. Si manifiestas y tu enfoque en tus pasiones y en tus deseos, ahí está el diagnóstico final. Pero también, pues no te voy a dejar ahí. Primera de Pedro. Miremos la lista de Primera de Pedro. Entendemos, Cristo padeció por los creyentes y volvamos al texto, volvamos a leer. Versículo 1, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, ¿qué tenemos que hacer? Entendiendo lo que hizo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Armaos. ¿Sabes qué es armaos? Equípate. Equípate. Es como necesitas ir a un campo de paintball. ¿Han ido a jugar paintball? Sí. Sí. Los que fueron al campamento se dieron cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos para ir al campo de paintball? ¿Podemos ir como queramos? ¿Vamos en pantaloneta? No, nos pegarían durísimo. ¿Vamos sin gafas? No, necesitamos todo un equipo para cumplir esa misión. La palabra armados habla de equiparnos. ¿Cómo nos equipamos? Mira lo que dice el versículo. Dice, ¿armados de qué? Del mismo pensamiento. ¿El mismo pensamiento de quién? De Cristo Jesús. El mismo pensamiento de Jesús. Vamos a ponerlo aquí. El mismo pensamiento de Jesús. ¿Cómo era el pensamiento de Jesús? Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sabes qué hizo Jesús? Hizo esto mismo. Sus pasiones y sus deseos las crucificó. De manera que él fue tentado en todo, nos dice la Biblia. Y Mateo 4 tiene esa tentación ahí de Jesús. ¿Ustedes han sido tentados? Sí. Ser tentados no es pecaminoso. Jesús fue tentado. Pero ¿qué pasó con Jesús? Él no pecó. Él no cedió frente a los deseos, frente a las pasiones. Él no pecó. ¿Batalló con el pecado? ¿Batalló con la tentación? Sí. Pero él decidió escuchar la voz de Dios antes que atender a la voz de su carne, de sus pasiones, de sus deseos, del tentador en el caso de Jesús. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener y equiparnos, armarnos de la misma mente de Jesús. Él batalló y ganó con el pecado. Eso es como cuando ustedes juegan un videojuego de esos que se rescataban, de esos antiguos, de esos en que ustedes jugaban un tablero y pasaban al otro y finalmente, no sé, se cumplía el rescate total. ¿Qué pasaba cuando salía el juego y Mario Bros y tenía que rescatar a la princesa? Y decía, ya mi amigo lo hizo. Ya mi amigo rescató ese tablero, rescató ese mundo. ¿Qué decías tú? Pues yo también puedo hacerlo, ¿sí? Si él pudo, yo puedo. Si mi amigo pudo hacerlo, que él pues no es tan bueno para los videojuegos, pues cuánto más yo lo puedo hacer. Ahora, si vemos a Jesús, Jesús nos da ejemplo. Y el texto bíblico nos dice, mira, ármate, equípate de la misma pensamiento, la misma mente de Jesús que crucificó sus pasiones, que batalló, pero no se dio frente al pecado. ¿Qué quiere Dios de los creyentes? Versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Pedro. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con los creyentes? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Y cómo lo podemos expresar en sus palabras? Y está aquí en mi lista. Y no vivir en la carne, ¿cuánto tiempo? Mira lo que dice el versículo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si estás bien, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Otra vez? El tiempo que queda mientras nos vamos o el lleno. Exacto, para que vivamos el tiempo que nos queda. ¿Cómo Dios quiere que vivamos el tiempo que nos queda?
Ahí lo dice. Miren el versículo, voy a leerlo completo, el versículo 2. Dice, para no vivir. Pero entendamos esto. Cristo padeció por nosotros. Por lo tanto, nosotros imitamos su ejemplo. ¿Con qué propósito? Entendiendo qué hizo Jesús. Mira lo que dice el versículo 1. Padeció la carne, pero también terminó con el pecado. Ya, el pecado, ya Dios en Cristo Jesús lo venció. Ahora, ¿seguimos batallando con el pecado? Claro que sí. Pero ya fue vencido en la cruz y con Cristo resucitado fue totalmente aniquilado el poder del pecado. De manera que tú y yo podemos decirle no a las pasiones y a los deseos. ¿Eso cómo lo hacemos? En fe, armándonos del mismo pensamiento de Jesús, entendiendo que la voluntad de Dios, que es, según Pedro, es para no vivir el tiempo que no está en la carne, conforme a las concupiscencias. Concupiscencias no es un medicamento, ni es una enfermedad, es deseos más fuertes, deseos más profundos. Entonces esto nos presenta varias cosas. Lo primero es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no vivamos el tiempo que les queda. ¿Cuánto tiempo les queda a ustedes? 3 días. No sabemos. ¿Sabes? Mira, dicen por ahí, no vivir el tiempo que no está en la carne, conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivamos acá. No, esto no. Sino que vivamos conforme a su voluntad. Esto sí. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuánto han vivido ustedes? 12, 13, 14 años. Muchos han vivido... ¿Cuántos? Soy de los mayores aquí. Hemos vivido más tiempo. Pero ¿saben, chicos? Si tuviera una máquina del tiempo y Dios me diera la oportunidad de devolverme en el tiempo y tener la edad de que ustedes tienen ahorita, lo haría. Para mí sería grandioso devolverme y pensar en cuántas malas decisiones tomé, cuántas cosas hice mal a la edad que ustedes tenían. Otra sería mi vida, otras serían mis decisiones. Vivía en lo secreto, conocía de Dios, pero me daba pena. Me daba pena. Aparentemente era un chico normal, no le hacía mal a nadie, normal, vivía en el colegio, aplicado. Entendía el Evangelio, sí, pero no tomaba una decisión y no era una convicción radical en mí. Mi luz se ocultaba. Pero saben, a la luz del versículo 3, es bastante desafiante. Y quiero que desafiarles. Lean el versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. Baste ya, chicos, 12, 14 años. Ya han vivido para ustedes, en su carne, en sus pasiones, en sus deseos. Y Cristo no simplemente los salva de que, me muevo, voy para el cielo. No, la salvación de Dios es para que ya no vivas hoy mismo en tus pasiones y en tus deseos y que puedas decir no al pecado. Y eso se vive ya, chicos. Eso no es para el final y la salvación es cuando yo me muera. No, la salvación es una salvación aún del pecado. Eso es lo que pagó Cristo Jesús también en la cruz. Y dice el versículo 3, baste ya. Ya has vivido tiempo. Has vivido 12, 14, 13, 15 años, 16 años en tu carne. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si eres de Cristo, vive conforme a la voluntad de Dios. Si has creído en Él, vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo luce una vida transformada o una vida que no ha sido transformada por el Evangelio? El versículo 2 no lo dice. Versículo 2 y versículo 3. ¿Cómo es? Voy a anotarla acá. Ustedes me la van a dictar. Voy a quitar la lista. La voy a hacer acá. Aquí tengo. ¿Cómo es una vida de un incrédulo? ¿Incrédulo ya tiene mano? ¿No? Bueno, próximo. A la luz del versículo 2, ¿sí ya tilde? Incrédulo.
Pero no, la Real Academia me puede censurar este video si escribo mal. Incrédulo. Mira el versículo 2 y mira el versículo 3 y me dicen cómo es la vida de una persona que no tiene al Señor. Versículo 2. ¿Cómo vive? Vive en la carne. ¿Listos? ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Conforme a las concupiscencias de los hombres. Los deseos, vamos a cambiar concupiscencias por deseos de los hombres. Ok, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los. Hace lo que agrada a los hombres. Va a poner hombres en vez de gentiles. ¿Qué más? ¿En qué andas? ¿Saben en qué se resume todo eso? Pasiones y deseos. Pasiones pecaminosas. Y mira, dense en cuenta, todas esas cosas es un mal enfoque de algo que Dios no creó. Si ustedes hablan de orgías, de pasiones sexuales, Dios creó el sexo para el matrimonio, no para que seamos promiscuos y estemos acostándonos con todo el mundo. Dios creó las bebidas, sí, pero no para que nos embriaguemos y estemos desbocados en eso. Dios creó la comida, Dios creó el sexo, pero mira el enfoque de las pasiones y los deseos, cómo los llevamos a lo pecaminoso. Ahora, chicos, esta lista es supremamente importante porque la edad que ustedes están, ¿saben ustedes qué quieren? Listo. Agradar a los hombres. Ustedes quieren encajar en un grupo, quieren encajar en que no me rechacen, porque es que necesito ser parte de un grupo, necesito ser parte de algo. Entonces yo no quiero ser rechazado. ¿Cómo luce una vida? Una persona que no teme a Dios, vive en su carne, vive en los deseos de los hombres, quiere agradar a los demás y anda en pasiones desenfrenadas. ¿Es esto lo que te caracteriza a ti? Si es esto lo que te caracteriza, no eres de Cristo. Pero hay una manera que puedes pasar al otro lado, y es depositando tu confianza en Cristo, pero primeramente también arrepintiéndote de tu pecado, entendiendo, mira, Dios ha diseñado un lugar en donde el sexo, en donde tus pasiones sexuales puedan enfocarse en el matrimonio. La comida sí está bien, y ahorita vamos a ver un par de versículos que nos hablan de eso, cuál debe ser el correcto uso de la comida y de la bebida. ¿Vives para agradar a los demás? Es algo que ustedes van a luchar latentemente en esta edad en que ustedes están. ¿Viven para agradar a los demás? Los que no temen al Señor viven de esa manera. Yo era el que tomaba y fumaba. ¿Saben por qué? Que me daba pena que decían mis amigos del SENA cuando me invitaban a un bar. Y lo hice porque quería encajar, quería estar con ellos, quería compartir con ellos y tenía temor a que me rechazaran mis amigos. ¿Saben, chicos, hasta dónde fue el límite? Casi fui llevado a un bar con prostitutas, porque mis amigos se burlaban de que yo era virgen y querían quitarme ese problema de encima. Venga, nosotros se las pagamos, vamos allí. Por la gracia del Señor no fui a ese lugar, pero ¿qué quería? Agradar a los hombres, agradar a mis amigos del SENA. ¿Hasta dónde vas a llegar tú? Por eso yo les decía, si pudiera devolverme en el tiempo, tomaría muchas mejores decisiones de las que ya tomé, pero tristemente no puedo hacer eso. Pero puedo animarles a ustedes a que no hagan lo mismo que yo hice, que es bastante triste. ¿Vives una vida para agradar a los demás o una vida para agradar a Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios? Una vida sin Cristo se incluye en ¿qué? Pasiones desenfrenadas, borracheras. Pasamos por la cuadra de mi casa y hay un par de cantinas. Y le muestro a mi hijo, tiene 5 años, y le digo, mira Isaac, ¿y sabes cómo se ve la gente en la cantina? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Pero cómo están? ¿Están tristes? Están felices, están alegres algunos.
Y yo le enseño a mi hijo y le digo, mira lo que están pasando ahí. Mira, lo que ellos están tomando es algo que les hace sentir mareados. Les brinda una falsa alegría. ¿Y sabes cómo están al otro día? Vomitando, con dolor de cabeza, no se quieren parar de la cama. Y dicen, no vuelvo a tomar, y allá la siguiente semana vuelven a estar. Demuestro también, no simplemente, mira, esa falsa alegría que tienen ahí, pero también cuál es su fin. Solo viven para sus pasiones, para sus deseos. No se me olvida la cara de tristeza de mi mamá. Una ocasión en que llegué a vomitar a la casa. Que había pasado la noche tomando aguardiente y otras cosas. Y esa cara de tristeza hice que mi mamá oraba por mí, oraba por nosotros junto con mi hermano. No estábamos caminando con el Señor y eso le causa mucha tristeza a los padres. Y la tristeza de mi mamá de verme llegar temprano en la madrugada, pero porque había pasado toda la noche tomando con unos amigos entre comillas. Pero saben, chicos, lo tercero que quiero mencionarles, el tercer tip, es, primero hemos visto que han crucificado, que nos hemos armado el mismo pensamiento siguiendo el ejemplo de Jesús, pero lo tercero es, aquí está, ¿qué hacen? No comáis con ellos. ¿Con quiénes son ellos? Con los temerosos de Dios, con los que no temen a Dios, no comáis. La definición es ir junto a ellos, apresurarse juntos, no reunirse, congregarse deprisa o de cabeza. Me llamó la atención esa definición. Apresurarse a ir tras ellos, meterse de cabeza con ellos. No te apresuras. ¿Qué eres lo que tú haces? ¿Te vas de cabeza con los que quieren hacer esto? ¿Te metes con ellos y vas de lleno apresurándote a seguir sus pasos porque quieres agradarlos? ¿Quieres vivir esa lucha de desenfreno también? De disfrutar de las pasiones. Pero saben, hay una verdadera esclavitud en esto. La verdadera libertad es en decir no. La verdadera libertad es decir no al pecado. La falsa libertad es que puedes hacer lo que tú quieres, pero ahí sabes que eres un esclavo del pecado, amados chicos. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos una determinación de no ir tras ellos? Miren el versículo 4. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te van a ultrajar. Amados chicos, ustedes han sido llamados la generación de cristal. No se les puede decir nada. Todo es bullying. Pero ¿saben? Si tú eres de Cristo, vas a sufrir todo el bullying posible. Te van a ultrajar. Te van a maltratar. ¿Por qué? ¿Por qué te van a maltratar según el versículo 4? ¿Por qué lo van a hacer? Miren el versículo 4. A esto les parece cosa extraña. ¿Sabes qué eres? Para los que no temen a Dios, eres una cosa extraña. ¿Por qué eres una cosa extraña? Porque no andas para donde van ellos. Dice, no comáis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y sabes qué van a hacer contigo? Te van a ultrajar. Acostúmbrate al bullying. Porque si eres de Cristo, eso es lo que va a venir. A Jesús se lo hicieron. ¿Cuánto más a cada uno de nosotros? ¿Se van a burlar de ti? Sí. Lo van a hacer. Entonces, yo te presento un camino más excelente. Pronto tu vida se identifica con esto y no se identifica con que eres de Cristo. Y quieres tú decir, yo quiero crucificar mis pasiones, yo quiero armarme el mismo pensamiento, yo quiero no ir tras ellos, no ir para donde va Vicente con toda la gente. Yo quiero decir no al pecado. Y solo hay una manera y es a través de la fe en Cristo Jesús. Solo hay una manera y es a través de confiar en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Esa es la invitación que yo les hago, entendiendo
que somos esclavos del pecado. La única manera de salvarnos es a través de alguien que tome nuestro lugar, y ese es Cristo, Jesús. Para vencer la gula, lo que nosotros necesitamos es conocer al Señor. Conocer a Jesús y pues seguir su ejemplo de que batalló y peleó con el pecado. No correr a hacer lo mismo que los demás para agradarles, para encajar en la sociedad en la que él vivía. No lo hizo, sino el que decidió vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios para ti. Si tú has confiado en Cristo, que no vivas para la carne. Ya viviste suficiente en la carne, 12, 14 años, 13. No vivas más en la carne. Vive para Cristo, conforme a la voluntad de Dios. Dios se crucificó y mató a su carne, con sus deseos y pasiones también. Allí fueron puestas. Y armémonos de la misma mente. Sigamos el ejemplo de Jesús. Batallemos y peleemos contra nuestra carne. Digamos no. Di no. Digan no. No. Digan no. No se deben dominar, chicos. El pecado los quiere envolver, nos quiere envolver, pero podemos decir no. Si quieres comerte otra empanadita a pesar de que está lleno, dices no. Si quieres ver otro video de TikTok cuando ya has visto suficiente, dices no. Si quieres jugar otra partidita cuando ya has jugado suficiente, dices no. ¿Por qué? Porque si dices sí, sí y sí, sabes que estás enfocado en tus pasiones, en tus deseos, y estás en total desenfreno, y lo que muestras es que no eres de Cristo. Pero si tú eres de Cristo, puedes decir no al pecado. Y ahora esos miembros con los que antes batallábamos con el pecado, y yo no sé cuál ha sido tu lucha, si son las redes sociales, si la masturbación, la pornografía, si son los videojuegos, la bebida, el cigarrillo, lo que sea, las drogas, no sé, pero ahora mi cuerpo me pertenece a Jesús. Y ahora antes lo presentaba para las pasiones y deseos, pero ahora los presento a Jesús para vivir conforme a la voluntad de Él. Que el Señor sea ayudándonos y guiándonos, y que ese sea el deseo y el sentir de cada uno de nosotros, entender en qué posición estás. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Si eres de Cristo, ya has visto las características y las cualidades. Y si te has identificado como no soy de Cristo, pues que puedas pasar al otro lado, creyendo en Jesús, pidiéndole perdón por tus pecados. Oremos. Señor Padre, gracias por este tiempito que nos das, por la bendición de tu palabra, y gracias por enseñarnos, por guiarnos en esta tarde. Gracias por los chicos y su atención también. Oramos en Cristo Jesús. Amén.